Todas las personas creen que encontrar su propósito de vida es como descubrir un tesoro escondido. Creen que un día, en algún momento mágico, una señal caerá del cielo, una inspiración repentina los golpeará o algún mentor aparecerá para decirles, este es tu camino. Y vivimos así, esperando, buscando, dudando, comparándonos, convencidos de que el propósito es algo gigantesco, casi heroico, reservado solo para quienes nacieron con un talento especial. Desde pequeños nos enseñaron una idea equivocada. Nos dijeron, encuentra tu pasión, encuentra tu misión, encuentra tu llamado. Pero nunca nos explicaron cómo. Nunca nos dijeron que la mayoría de las personas no tienen claridad a los 15, ni a los 20, ni a los 30. Y muchos se avergüenzan por eso. Sienten que están atrasados, que están fallando, que la vida de los demás avanza y la de ellos no. ¿Y sabes por qué? Porque crecimos creyendo que el propósito es algo absoluto, definido, perfecto, como si fuera una frase escrita en piedra, como si todos tuviéramos una única cosa, y, si no la encontramos, entonces vivimos una vida sin sentido. Pero esa es la mentira que nos ha paralizado durante años, la mentira que hace que miles de personas se sientan perdidas, insuficientes, confundidas. El propósito no es un destino, el propósito es un proceso. La mayoría nunca lo encuentra porque está buscando lo incorrecto. Buscan una respuesta final en vez de buscar señales. Buscan claridad total en vez de buscar curiosidad. Buscan un camino ya trazado en vez de atreverse a caminar. La gente cree que tiene un problema de propósito, pero en realidad tiene un problema de acción. Quieren encontrar su camino sin moverse, quieren descubrir su misión sin probar, quieren claridad sin experimentación, quieren certeza sin riesgo. Pero la vida no funciona así. La claridad llega después del movimiento, no antes. Tú no descubres tu propósito sentado imaginándolo. Lo descubres caminando hacia él. Y quiero que escuches esto con toda tu atención. Tu propósito es pequeño al principio, tan pequeño que tal vez parezca insignificante. Pero dentro de lo pequeño está el germen de lo grande. Nadie empieza con una misión enorme. Nadie empieza sabiendo exactamente para qué nació. Eso se construye, eso se pule, eso se revela con el tiempo. La razón por la que tantos sienten que no tienen propósito es porque comparan su capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. Ven a personas que ya tienen éxito, que ya tienen un camino, que ya tienen claridad, y olvidan que esas personas también estuvieron perdidas, también dudaron, también tuvieron miedo, y sobre todo, también empezaron con algo pequeño. Tu propósito no es algo que un día encuentras, es algo que un día reconoces. Lo reconoces porque estaba ahí, escondido, esperando a que tú lo hicieras crecer, esperando a que tú le dieras forma con tus decisiones diarias, esperando a que tú lo alimentarás con acción, no con fantasía. Pero crecimos buscando señales extraordinarias. Queremos que el propósito sea espectacular, obvio, impresionante. Queremos que esté envuelto en luces, en aplausos, en validación. De hecho, muchas veces descartas aquello que realmente te mueve solo porque no parece lo suficientemente grande. No te das cuenta de algo esencial. Nada es grande al inicio, nada. Todo lo grandioso empieza siendo algo pequeño, discreto, frágil. La diferencia entre quienes encuentran su propósito y quienes no es que unos se permiten empezar pequeños mientras otros esperan un comienzo perfecto. Y quiero que hoy, aquí, durante estos minutos, te quedes con una idea que puede cambiarlo todo. Tu propósito no aparece, lo construyes, lo moldeas, lo tallas, lo haces crecer. No es un rayo de inspiración, es un compromiso contigo mismo. Es escuchar las pequeñas voces internas que siempre has ignorado. Es observar qué te mueve, qué te intriga, qué te despierta curiosidad. Es atreverte a experimentar, aunque no te garantice resultados. Detrás de cada propósito verdadero hay una historia de alguien que decidió moverse, aunque no sabía hacia dónde. Alguien que se permitió equivocarse, cambiar de dirección, ajustar su camino. Alguien que no buscó la respuesta final, sino la siguiente señal. Eso es propósito. Un camino que se hace con pasos. Un destino que se revela mientras avanzas.
un sentido que aparece cuando tienes el valor de empezar. Hoy quiero que te liberes de la presión de encontrar tu misión perfecta. No existe tal cosa, existe tu autenticidad, existe lo que te llama, existe lo que te hace sentir vivo, existe lo que haces sin que nadie te obligue, existe lo que te sería imposible abandonar sin sentir que te traicionas. Y eso sí es real, eso sí es tuyo, eso sí puede crecer hasta convertirse en propósito. Lo que creías que era propósito, no lo era. Era una imagen, una expectativa, una ilusión. El propósito verdadero no es espectacular, es profundo, es personal, y se construye un día a la vez. Hoy empieza tu camino, no para encontrar algo, sino para construirte a ti mismo. Hay una razón por la que, aunque quieras encontrar tu propósito, sientes que algo dentro de ti se bloquea. No es que no tengas propósito, es que estás intentando escucharlo en medio de demasiado ruido, porque la verdad es que tu mente no está vacía, está llena, llena de ideas que no son tuyas, de estándares que no elegiste, de voces que se instalaron en tu cabeza mucho antes de que supieras que podías cuestionarlas. Desde pequeños nos enseñan a medir nuestro valor por logros, por resultados, por metas visibles. Creces creyendo que tienes que llegar a algo para recién ahí sentirte válido. Y cuando intentas buscar tu camino, ya no sabes si lo que deseas viene de ti o de lo que el mundo espera que seas. Pero aquí aparece el primer gran obstáculo, la comparación. Hoy vivimos expuestos a la vida de millones de personas, y aunque lo sepamos, aunque nos repitamos que no todo es real, la mente no compara contenidos, compara sensaciones. Tu cerebro ve a alguien de tu edad que ya logró lo que tú apenas estás intentando entender. Y sin querer, empiezas a sentir que vas tarde, que te falta, que ya no alcanzas, que lo tuyo no es suficiente. Cada logro ajeno se convierte en un recordatorio de lo que debería ser, de lo que supuestamente ya deberías haber construido. Y esa presión silenciosa te paraliza. La comparación no te empuja a avanzar, te detiene. Porque te hace creer que estás compitiendo en una carrera que jamás empezaste por tu propia voluntad. Y aquí surge algo más profundo, la distorsión de tu identidad. Cuando tu vida se llena de expectativas externas, empiezas a actuar como un personaje que el mundo aplaudiría, y no como la persona que realmente quieres ser. Sigues caminos que no sientes, tomas decisiones que no disfrutas, buscas metas que no te pertenecen. Y claro, eventualmente te sientes perdido. ¿Cómo no te vas a sentir perdido si llevas años construyendo una versión de ti que no reconoce tus verdaderos deseos? El problema no es que no encuentres tu propósito, el problema es que estás buscando con los filtros equivocados. Filtros que te dicen que deberías, que tienes que sería mejor que. Y llega un punto donde la mente se divide. Una parte quiere avanzar hacia lo que te hace bien y la otra quiere cumplir expectativas para que nadie te juzgue. Esa es la raíz de tu confusión interna. Un yo que quiere liberarse y un yo que quiere encajar. Pero aquí está la verdad que nadie te explica. Tu propósito se esconde detrás del ruido que aceptaste como tuyo, detrás de la presión, detrás de la comparación, detrás de las expectativas que nunca pediste. Y hasta que no limpies ese ruido, cualquier intento de encontrar tu propósito será como buscar claridad en un espejo empañado. Por eso, el caos que sientes no significa que estés mal, significa que estás lleno, demasiado lleno de lo que no necesitas, demasiado lleno de lo que no eres. Y antes de descubrir hacia dónde quieres ir, necesitas recuperar algo que olvidaste, la capacidad de escucharte, porque tu propósito no está afuera, está debajo de todo lo que te dijeron que tenías que ser. Antes de hablar de propósito, de metas, de dirección, hay algo que casi nadie te dice. No puedes saber hacia dónde ir si no sabes quién eres cuando nadie te mira. Vivimos rodeados de etiquetas, de roles, de expectativas, y sin darte cuenta, empiezas a actuar como la versión de ti que crees que el mundo aceptaría, no como la versión que verdaderamente habita dentro de ti. Pero el propósito no se construye desde la máscara. Se construye desde ese espacio íntimo donde no estás tratando de impresionar a nadie, desde ese lugar en el que eres tú, sin filtros, sin exigencias, sin pretender encajar. Por eso, el verdadero punto de partida es simple,
pero incómodo. Quitar lo que sobró, soltar las máscaras que te dieron y atreverte a mirarte sin ediciones. La pregunta es, ¿qué te mueve cuando nadie te ve? No cuando te observan, no cuando te felicitan, no cuando te validan, sino cuando estás solo, cuando no tienes que demostrar nada, cuando no hay público ni aprobación. Ahí es donde puedes descubrir señales poderosas. Tal vez te encuentres investigando temas que nadie en tu entorno entiende. Tal vez te sorprendas soñando con ideas que nunca has dicho en voz alta. Tal vez notes que disfrutas crear, analizar, ayudar, enseñar, reparar, cuestionar, construir, sin que nadie te lo pida. Eso es tu esencia queriendo hablar, porque la verdad es que todas las personas tienen algo que hacen naturalmente, algo que fluye sin esfuerzo, algo que, incluso en tus peores días, te da una chispa de vida. No necesitas ser grande, no necesitas ser perfecto, no necesitas ser productivo, solo necesitas ser auténtico. Y aquí es donde empieza el trabajo serio, reconectar con esa autenticidad perdida, porque la mayoría la dejó en algún punto del camino. Entre críticas, comparaciones, rechazos, exigencias, fuiste apagando partes de ti para adaptarte, para encajar, para no sentirte diferente. Y lo entiendo, todos lo hemos hecho. Pero llega un momento en el que no puedes seguir viviendo apagado, en el que vuelves a sentir que hay algo dentro de ti que pide espacio, algo que quiere salir, algo que te exige honestidad, y es entonces cuando descubres un hecho liberador. Para encontrar tu propósito, primero necesitas recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Ese niño que se emocionaba por cosas simples, ese adolescente que soñaba sin miedo al qué dirán, ese tú que actuaba por curiosidad, no por obligación. Esa versión sigue ahí. Solo está cubierta por capas de ruido, y cada vez que te permites escuchar tu verdadera voz, una capa cae. Cada vez que eliges lo que sientes, no lo que esperan, otra capa cae, hasta que un día, finalmente, vuelves a encontrarte, y en ese encuentro comienza la claridad, no sobre qué deberías hacer con tu vida, sino sobre quién eres realmente, porque el propósito no aparece cuando te fuerzas a encontrarlo, aparece cuando por fin te permites ser tú. La mayoría de las personas creen que encontrar el propósito depende de una gran revelación, un momento mágico, una idea brillante que aparece de repente y cambia todo. Pero la verdad es completamente distinta. Las señales siempre han estado ahí. No están escondidas, no están lejos, solo están tan integradas en tu vida que dejaste de notarlas. Y en esta parte quiero que te permitas algo. Mirar hacia adentro como si fuera la primera vez, sin prisa, sin juicio, sin esa presión por tener todas las respuestas hoy, porque tu brújula interna nunca se apagó, simplemente dejaste de escucharla. La primera señal son esas microemociones que casi siempre ignoras, pequeñas chispas, esos segundos donde algo te mueve apenas 1 milímetro, pero te mueve. No son explosiones, no son grandes motivaciones, son sensaciones sutiles que te dicen, aquí hay algo, atiende. Tal vez lo sientes cuando ves a alguien creando algo con sus manos, tal vez aparece cuando escuchas un concepto nuevo que te despierta curiosidad, o cuando ves a alguien vivir de una manera que resuena contigo, aunque no sepas por qué. Son microemociones, pequeñas, breves, pero llenas de verdad. Son como un susurro en medio del ruido, y si no les prestas atención, desaparecen. Pero si las sigues, aunque sea un poco, se convierten en señales claras. La segunda guía de tu brújula interna son esas actividades en las que te pierdes, las cosas que te absorben, aquello que haces y te hace olvidar el tiempo. No tiene que ser algo productivo, no tiene que ser algo serio. Puede ser algo tan simple como investigar, dibujar, arreglar cosas, enseñar, cuestionar, observar, escribir, entrenar, conversar, analizar o crear. Lo importante no es lo que haces, sino el estado en el que entras cuando lo haces. Porque cuando una actividad te absorbe, estás dejando de actuar desde el mundo externo y estás empezando a actuar desde tu esencia. Ahí no estás tratando de impresionar a nadie, no estás demostrando nada, no estás compitiendo, solo estás siendo tú. Ese tú sin presión, sin tensión, sin miedo, es exactamente la versión que el propósito usa como base. Y lo más curioso es esto, muchas veces te absorben cosas que nunca has considerado valiosas.
porque crecimos pensando que el propósito debe verse importante, complejo, glamuroso, pero no. El propósito empieza en lo que te hace sentir vivo, no en lo que se ve impresionante para otros. La tercera señal son las cosas por las que otros te admiran, pero tú ignoras. Aquí hay algo muy profundo. A veces las personas a tu alrededor ven tu valor antes de que tú lo reconozcas. Pueden ver tu claridad, tu capacidad, tu talento, tu sensibilidad, porque ellos no están filtrando tu vida a través de tus miedos ni de tus inseguridades. Y quizá alguien te ha dicho, tú explicas muy bien, tienes una paciencia increíble, eres creativo, siempre encuentras soluciones, eres muy disciplinado, eres bueno escuchando, te entiendo más a ti que a otras personas. Tienes una forma distinta de ver el mundo, pero tú simplemente lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque aquello que te sale natural, aquello que no te cuesta, lo sueles dar por sentado. Y es ahí donde está la ironía más grande. Lo que tú crees que no es nada, para otros es un valor enorme, una capacidad especial, un talento que ellos no tienen. Y muchas veces, el propósito se construye precisamente desde lo que te parece normal, porque lo que es normal para ti es extraordinario para otros. La brújula interna nunca se apaga. Son estas tres señales, microemociones, actividades que te absorben y cualidades que otros ven en ti, las que llevan años hablándote. Pero tienes que entender una verdad: las señales nunca desaparecen, pero sí pueden volverse silenciosas cuando no las escuchas. Y este es el momento de volver a prestarles atención, de recuperar la sensibilidad que perdiste cuando empezaste a compararte, cuando empezaste a exigirte, cuando empezaste a querer encajar. Porque tu propósito no está escondido, no está roto, no está perdido. Solo está esperando que vuelvas a mirar hacia donde siempre estuvo, dentro de ti. Tu brújula interna no apunta a un destino externo, apunta a lo que te mueve, a lo que te enciende, a lo que te hace sentir que hay algo más para ti, a esas pistas silenciosas que llevas ignorando por años, y cuando las sigues, aunque sea de forma imperfecta, aunque sea poco a poco, aunque sea con dudas, empiezas a caminar hacia una vida con dirección, una vida que se siente tuya, una vida que vibra contigo. No necesitas claridad total, solo necesitas escuchar esa señal mínima y dar el siguiente paso que se siente correcto, porque la brújula interna nunca falla, falla cuando tú decides no seguirla. Para encontrar tu propósito, a veces no necesitas agregar nada nuevo. No necesitas más ideas, más motivación, más inspiración. A veces, lo que realmente necesitas es soltar. Soltar caminos que nunca fueron tuyos. Soltar expectativas que no te pertenecen. Soltar identidades que construiste solo para encajar. Soltar decisiones que tomaste desde el miedo. Soltar proyectos que sigues cargando solo porque te da vergüenza. Aceptar que ya no van contigo. Muchas personas no encuentran su propósito, no porque no sepan qué quieren, sino porque están atadas a cosas que no desean, a cosas que pesan, a cosas que no suman, a cosas que se sienten correctas para todos, menos para ellas. La purga mental es ese proceso de vaciar lo que ya no hace sentido, para que por fin puedas ver lo que sí importa. Es un acto de honestidad brutal contigo mismo. No es fácil, no es rápido, pero es necesario. El primer paso para eliminar caminos que no te pertenecen es admitir que los elegiste por las razones equivocadas. Tal vez tomaste decisiones movido por el miedo a fallar. Tal vez escogiste un rumbo porque todos alrededor parecían felices con él. Tal vez seguiste una ruta porque alguien te dijo que era la correcta. Y sin darte cuenta, empezaste a caminar hacia un destino que nunca elegiste conscientemente. Lo seguiste porque era seguro, porque era lo esperado, porque era cómodo, porque encajaba, pero no porque te hiciera sentir vivo. Y aquí tienes que detenerte y hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas de las cosas que haces hoy realmente vienen de ti? No de tu familia, no de tu círculo social, no de tus miedos, no de la imagen que quieres mantener, de ti. El propósito no puede crecer en un terreno lleno de decisiones que no son tuyas, porque el propósito necesita espacio,
necesita aire, necesita libertad para expandirse, y por eso detener elecciones basadas en la culpa, el miedo o el deseo de agradar es una parte esencial de este proceso. La culpa te encadena al pasado, te obliga a sostener cosas que ya no te representan, te mantiene en relaciones, caminos y rutinas que solo sigues porque sientes que deberías. Pero el propósito no nace del debería, nace del quiero. El miedo te paraliza en el presente, te hace creer que si sueltas algo, te quedarás vacío, que si renuncias, habrás fallado, que si te detienes, perderás lo que ya construiste. Pero nada de eso es verdad. Lo único que pierdes cuando no sueltas es tu vida, porque la estás viviendo atrapado en una versión reducida de ti, y el deseo de agradar, ese es uno de los frenos más peligrosos. Cuando vives para agradar, no vives para avanzar. Y cuando tus decisiones están diseñadas para que otros estén tranquilos, tú terminas perdido, porque no hay propósito posible si tu identidad depende de la aprobación externa. La purga mental significa mirar cada área de tu vida y preguntarte, ¿esto es mío? ¿O lo estoy sosteniendo por miedo, por culpa o por agradar? Y lo que no sea tuyo, se tiene que ir, no porque sea malo, sino porque no es tu camino. Renunciar es tan importante como avanzar. A veces renunciar es lo que desbloquea tu vida. A veces renunciar es lo que te permite respirar. A veces renunciar es lo que te da claridad. Renunciar no es perder, renunciar no es fracasar, renunciar no es rendirse, renunciar es elegir lo que sí te corresponde, elegir lo que sí te suma, elegir lo que sí vibra contigo. No tienes que seguir sosteniendo una versión de ti que ya no existe solo porque un día la elegiste. Las personas cambian, las prioridades cambian, la identidad cambia, la vida cambia. Lo que eras hace 2 años puede no tener nada que ver con quién eres hoy, y está bien. De hecho, así debe ser. La purga mental es volver a ti. Es hacer espacio, es limpiar el terreno donde vas a construir tu propósito, y no puedes construir nada sólido sobre pilares que no te representan. A veces, lo que más te está frenando no es lo que te falta, sino lo que te sobra, lo que cargas sin querer, lo que continúas sin amar, lo que mantienes sin sentir, lo que sostienes sin preguntarte por qué. Tu propósito no necesita que seas más, necesita que seas menos. Menos expectativas, menos presión, menos caminos ajenos, menos versiones falsas de ti, menos ruido, menos máscaras, porque detrás de todo eso estás tú. Y ahí es donde tu propósito empieza a tomar forma. La purga mental es el puente, el espacio entre lo que ya no eres y lo que puedes llegar a ser, y atravesarlo duele, pero te libera. Soltar no siempre es un acto de valentía. A veces es un acto de supervivencia, y si estás dispuesto a hacerlo, si eres capaz de dejar ir lo que no vibra contigo, entonces vas a descubrir que tu propósito siempre estuvo ahí. Solo necesitabas quitar lo que lo cubría. Y sí, habrá días cansados, habrá días en los que no te sientas capaz, habrá días en los que dudes de ti, pero el propósito no exige perfección, exige presencia, exige volver, exige permanecer. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que estar dispuesto a seguir, a moverte un poco hoy, a crear un poco hoy, a construir un poco hoy. El propósito aparece mientras haces, cuando arriesgas, cuando pruebas, cuando decides dejar de pensar tanto y empiezas a vivir más. No lo vas a encontrar si sigues esperando el momento ideal, porque el propósito no aparece en el momento perfecto. Aparece en el momento presente, en el pequeño paso que das ahora, en esa decisión mínima que cambias, en ese hábito que comienzas, en esa curiosidad que sigues. Tu propósito no se revelará de golpe, se revelará por fragmentos, por sensaciones, por pistas, por microclaridades que aparecen después de moverte, y un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y verás un camino que tú construiste, un camino imperfecto, pero tuyo, un camino que te trajo aquí, un camino que tiene sentido porque tú le diste sentido. Eso es el propósito, una construcción diaria, un ruido interno que se convierte en dirección, una intuición que se convierte en movimiento,
un movimiento que se convierte en claridad y una claridad que, con el tiempo, se convierte en vida. El propósito no se encuentra, se crea, y se crea desde lo pequeño, desde lo constante, desde lo silencioso. Si sigues moviéndote, aunque sea un poco, si sigues avanzando, aunque sea despacio, si sigues probando, aunque aún no confíes en ti, entonces tu propósito no será algo que busques, será algo que inevitablemente construirás, porque el propósito siempre le pertenece a los que siguen caminando.